tarde. Pero son de los profesionales de verdad, ¿eh? Ustedes saben que yo no tumbo polvo ni nada de esa vaina, eso no es lo mío. Pero son de los profesionales que le están aportando al país, que están dejando, van a la Cámara y ustedes creen que no, esos son otros que van a buscar cositas y cosas. Pero están perdiendo dinero. Un profesional de prestigio, que lo que tiene que irse para la capital lo está dejando de producir en su consultorio, en su clínica. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad. Si fuera otra cosa, yo lo dijera. Y entonces son que lo que quieren aportar a este país. Y dejan de ganar dinero. ¿Usted cree que en el caso de la persona que vamos a entrevistar, lo que le dé es pérdida? Son otros de que van a la Cámara a buscar otra cosa, pero es pérdida económica y tiempo a su familia y todo eso. Entonces, eso es en beneficio del país. Beneficio del país. Vamos a darle buenos días al doctor Francisco Díaz. Buenos días, doctor. Gracias, Nelson. Gracias al Imperio de la Mañana, a tu programa y a todo tu equipo que hoy nos recibe nueva vez, estar aquí presente, tu invitación. Gracias por tus palabras de elogio. Me dignifican mucho, lo aprecio mucho. Y aparte del dinero, el sacrificio. Por ejemplo, un día como ayer, Nelson, yo llegué a las 7 de la noche y tuve que llegar a cirugía, operar, salir a las 11 de la noche, estar aquí temprano, pero eso es el legado que queremos dejar a la sociedad de Santiago y al país, demostrar lo que tú dijiste, que habemos personas que todavía pensamos en el futuro de nuestros hijos y sobre todo de nuestro querido Santiago. Ciertamente es así. Doctor, ¿cómo está la circunscripción? ¿Cómo están las posibilidades suyas en la circunscripción número 2? No, gracias a Dios la circunscripción está muy bien, el partido está creciendo. Nuestro primer objetivo que siempre debemos ver es la reelección de nuestro presidente, que ha hecho una gran inversión en Santiago, sigue haciéndola, y nuestro principal propósito, más que nuestra candidatura, es la reelección de nuestro presidente con 4 años más. En el caso personal, seguimos encabezando las encuestas. Gracias a Dios nuestros equipos están bien activos, mantenemos la preferencia, gracias a Dios, y estamos trabajando para nueva vez acompañar al presidente en su trayecto de los próximos 4 años. Doctor, como usted es un representante de la comunidad y conoce las situaciones, porque los diputados de una u otra forma viven a diario, ¿cuál es su apreciación con relación a algunas apreciaciones que se han dicho que el gobierno, el dengue lo agarró asando batata? No, lo más importante de todo es, lo dije en otro programa, búsqueme las estadísticas de los últimos 50 años. Las estadísticas de los últimos 50 años. Señores, vivimos en un país que existe dengue desde que existe la isla. Si usted me busca un año que tenga menos de 1000 casos, porque una cosa es un brote, otra cosa es una epidemia, otra cosa es una pandemia, porque esos términos también tenemos que manejarlos. Lamentablemente, cuando entra la política a las estadísticas y se juega con la salud del pueblo, hay consecuencias. Dije la semana pasada en una entrevista que todo que en el pasado ha usado el tema de la salud para politizar ha quedado mal. Todo en el presente que lo haga quedará mal en el futuro. ¿Por qué? Sencillamente porque el dengue es una enfermedad, es una condición de nuestro clima tropical, endémico de Centroamérica y Sudamérica y países tropicales. Las estadísticas están, se manejan, entendemos que se está viviendo un proceso que se da todos los años, pero si nos vamos a las estadísticas reales, tú me buscas la tasa de letalidad y verás que no supera el 2.3%. La letalidad es la mortalidad, la causa, las muertes que deja el dengue, no llega a un 2.3%, que es la media de América Latina y Sudamérica. Si tú buscas y comparas con años anteriores, como en el 2011-2012, donde se superan en un año 171 muertos, en otro año 71, y el pico del 2019, que superaron casi los 20.000 casos, entonces
tú me dices, ¿y de qué crisis estamos hablando? No, estamos hablando de la politización en un momento preelectoral de una condición que quieren volverla grave y no lo es. Ahora, que sí existe, como todos los años en esta época de lluvia, y que la condición del dengue se va a depender de factores climáticos, sí. ¿Por qué? Porque si hay muchas lluvias, tenemos mayor propagación del mosquito. Escúcheme, doctor. Por ejemplo, hay dos cosas que quisiera destacar. Una, lo que decía el presidente, en el sentido de que un muerto de dengue era mucho comparativamente con la situación. En ese sentido, el presidente está claro en lo que es enfrentar esa situación. Pero lo que se ha dicho de la oposición, y muchos grupos lo han establecido, es que se están escondiendo las estadísticas reales del problema de los Disculpa, fallecidos. otra pregunta también. Pero deja que responda a esa, porque Mira lo que le voy a decir. Hay tiempo para hacer todas las preguntas que usted quiera. Sí, pues está bien, cuando él responda, pa, y te metes tú. Mira, vamos arriba. cada vez que me llevan a la medicina yo voy cómodo. Sí. Ajá. Cada vez que me llevan a la medicina voy cómodo porque aparte de ser médico me gusta leer. Lo primero que yo dije en una entrevista la semana pasada con Jaime Tomás, que un niño que se pierde es mucho, que un envejeciente que se pierde es mucho porque son los sectores más vulnerables, sobre todo los niños de 3 a 17 años. Es mucho, pero búsquenme la primera enfermedad que no exista la tasa de letalidad, es lo primero, o que no exista la tasa de mortalidad. Búsquenme la primera enfermedad que no exista la tasa de morbimortalidad. Entonces, uno que se pierde es mucho, sí es cierto, pero no podemos luchar contra la evolución natural de las enfermedades. El dengue es una condición que se da anualmente, quiera o no queramos, que su casuística depende muchas veces no de lo que haga el gobierno, que le corresponde una parte, no de cómo se comporte la población, que le toca otra parte, sino muchas veces de factores climáticos y ambientales que afectan y promueven la enfermedad, como son los casos de esta temporada que está lloviendo mucho. Es así. Ahora, si usted me busca la media de América Latina de la letalidad de 2.3%, vemos que inclusive que los últimos 20 años que se ve dengue, no tenemos menos mortalidad, tenemos menos tasa de letalidad. Ahora, muchas veces el que acusa de que se están haciendo las cosas juzga por su propia condición. Quizá en el 19 no hubieron 10.000 casos, hubieron 25.000. Quizá en el 2011 no hubieron 11.000 casos, hubieron 20.000. Ahora las estadísticas están ahí. Y si las estadísticas no son creíbles, entonces lo que tenemos escrito, incluyendo la de los últimos 20 años, no son confiables. Le quería decir que considero que ya que es una enfermedad de estación, ¿por qué no se preocupan por hacer campañas preventivas de tiempo anteriores para que la población comience a concientizar eso? ¿Entiende? Porque veo que en televisión en ningún programa presentan campañas preventivas para este tipo de enfermedad que todos los años arropa a República Dominicana, que debería de disminuir más todavía. Lo más importante de todo, si usted va a salud pública y va a las instituciones del Estado, de todos los años, usted lo primero que va a encontrar es un boletín del dengue. Ahora, usted no sabe cuál es el año que esa crisis o que esa condición va a venir de una manera más intensa o no. Por ejemplo, existen 4 serotipos de dengue, uno más agresivo que el otro. Usted no sabe cuál es el serotipo que nos va a tocar este año. Y está demostrado ya que cada 3 a 5 años hay uno donde la epidemia, que hay que llamarle epidemia anual, es más intensa, dependiendo del serotipo, dependiendo de las condiciones climáticas, y esas son cosas que debemos entenderlas. Y estoy de acuerdo con que para prevenir una muerte, no le estoy diciendo 50 ni 171 como en el 2012, ni como los 20.000 casos del 2019 registrados, que si no son confiables esas estadísticas, si las de este año no son confiables, aquellas tampoco. Yo le digo que la campaña, la educación nunca es suficiente, independientemente del caso, independientemente del gobierno que esté, porque dengue,
cuando vinimos a este mundo encontramos y cuando nos vayamos lo vamos a dejar. Ahora, la concientización de la enfermedad o de la población con la enfermedad siempre debe ser permanente y en ese caso estamos de acuerdo. Doctor, en los últimos días hemos estado tranquilos con el asunto de las huelgas del Colegio Médico. Parece que ya el presidente presentía su partida. Parece innegable o inminente que volverá Waldo Ariel. Volvió. ¿Volvió ya? Bueno. Ya ganó. ¿Qué le parece entonces a usted la situación del gremio médico? ¿Cómo se maneja el gremio cuando hay esa cantidad de protestas? Mira, lo más importante de todo, que el colegio médico es un gremio que representa un sector productivo muy importante, que es el sector de la salud, en este caso los médicos. Si te das cuenta, los últimos 4 años, las huelgas que se han hecho no han sido al sector público en más de un 90%, sino más bien una lucha que se lleva contra lo que es el servicio de la salud privada y el conflicto que existe ARS médicos. Es punto número 1. Debemos recordar otra cosa. En estos 3 años, aunque nos falta mucho por llegar al nivel justo, donde un médico que trabaje en el Estado llegue a una buena remuneración, no se puede negar que el gobierno donde más se ha percibido cambios, mejor y bienestar para los médicos es en este. Se le igualan las pensiones, se llevan por encima, cuando un médico tenía una pensión de apenas quizá 18,000, 17,000, médicos cobrando hasta 12,000 pesos de pensión, el presidente emite un decreto y se les igualan todas las pensiones. El que menos cobra 50,000 pesos, muchos logros con respecto a... El presidente entrando de una vez al gobierno promueve un aumento de sueldo de un 30%, donde se mejoran condiciones de trabajo. Claro está, siempre nos queda condiciones que mejorar. Ahora la lucha de los médicos no va exclusivamente a los médicos, sino también a proteger al afiliado y crear un mejor equilibrio social y distribución de la salud. Bueno, estamos conversando con el doctor Francisco Díaz. Él es médico, lógicamente, es diputado por la circunscripción número 2 del Partido Revolucionario Moderno y aspirante a la misma posición. Doctor, el fenómeno Waldo Ariel, ¿verdad? Que le tocó Ercilio 5 veces, ahora serían 6. 6ª vez. Ahora serían 6. ¿Qué pasa con el fenómeno Waldo Ariel? ¿Por qué ustedes lo eligen tanto, Ariel? Le llaman Ariel Huelga. Entonces yo quiero que usted, que es médico, me explique esto. O sea, ¿por qué este hombre? Porque yo dije ayer que en la cédula de hay que ponerle presidente del Colegio Médico Dominicano. Entonces, ¿por qué? Analíceme ese fenómeno. Porque este hombre lo que vaya a hacer huelga, pero es la huelga que le va a hacer a este gobierno. Hay un dato importante. Nunca... Quizás uno de los que menos ha coincidido con Waldo Ariel soy yo, porque entiendo que muchas veces los métodos que se utilizan no son los ideales. Ahora, Waldo tiene méritos que tenemos que reconocerle. La mayoría de los logros que han cambiado la vida de los médicos en los últimos 20 años han tenido y han coincidido con Waldo Ariel Suero y su reclamo de lucha ante la sociedad dominicana. La mayoría de las mejoras salariales y de mejoras de condiciones de vida de los médicos, porque no estamos hablando del médico que puede, que mucha gente ven al médico especialista, ven al médico pudiente, que no es la mayoría, eso apenas representa un 20%, sino el médico de abajo, el que depende del sueldo de salud pública, el que tiene que dividir los chelitos para que le den, el que tiene que sacar una partecita para pagar el colegio de sus hijos, el que tiene que sacrificarse
para poder pagar el pagarés del carro, que ese representa el 75 al 80% de los médicos nacionales. Esos logros, Waldo ha sido a ese sector más que ha beneficiado o le ha mejorado su calidad de vida. Hay una historia, hay una mística, vuelvo e insisto, quizás no he coincidido mucho con Waldo, pero los resultados están, como es todo, donde se van a unas elecciones, se gana con votos. En el colegio médico se gana con votos. Y mientras siga siendo democráticamente electo, aunque creo que hay que darle paso a nuevas generaciones de gremialistas. Soy gremialista de más de 25 años también. Inmediatamente me di en mi título universitario, inicié el gremialismo. Creo que vamos a esperar estos 2 años. Ojalá que su método de lucha sea más consciente, que favorezca más a la clase médica, pero sobre todo que no afecte la parte de la población más vulnerable. Doctor, previa a la pregunta, es bueno reconocer que el Colegio Médico como tal es una institución que no ve partido a la hora de ver sus intereses en función de quiénes dirige, porque Waldo ha dirigido en diferentes periodos de gobierno diferentes. En ese sentido, los médicos por lo menos tienen conciencia en eso de sus intereses. Mi pregunta va en el orden siguiente. Pero ahí nada más se Nincaba y Waldo Ariel. Pero es que... uno se sustituye al otro. No hay más que aspiren ahí en el colegio. Es que yo creo una herencia de ellos dos. Se Nincaba apoya a Waldo. Entonces viene después Waldo y apoya a Senicaba. Y alta gracia cuando no, tú esa que tú hablaste de la batata, la vaina que digo ahora. Esa fue la que hizo la huelga más larga, más prolongada. Esa mujer. Altagracia Guzmán Marcelino. Que dijo que el gobierno lo agarraron asando batata. Doctor, mi pregunta va en el orden siguiente. No sé cuántos médicos habrán en el Congreso. ¿Dónde? En el Congreso. En el Congreso. Como diputado. Yo tengo el dato que los que estaban hábiles para votar eran unos 12,000 médicos. No, pero en el caso en el Congreso. No sé cuál es el tapón o las dificultades que tiene el Congreso para discutir, y me gustaría que usted nos hiciera una apreciación en ese sentido, la ley de seguridad social, que ya se venció, que toda una serie de cosas, y eso es un lío para pero venga, muchacho, ¿tú estás dónde? ¿A dónde tú estás? Lo más importante aclarar que no hay lío. La ley de seguridad social 8701 se sometió inmediatamente el presidente, asume el gobierno y la nueva gestión del presidente Pacheco asume, se crea una comisión bicameral donde se estudia la ley 8701, donde nosotros participamos en vistas públicas, se hicieron conferencias, presentaciones, se llevó al país completo, se trabajó cerca de 3 años para modificar y hacer la reforma integral de la ley 8701, que actualmente reposa en la Secretaría General. Se depositó en la Secretaría General. No, ya Balaguer no está ahí. No, en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, donde será sometida próximamente al hemiciclo cuando se crea pertinente. La ley se modificó, la ley cambió y la ley busca un equilibrio, como le dije, entre lo que es la mano de obra, la parte laboral, la parte que es de servicios, médicos, enfermeras, psicólogos, la parte donde lleva también una mayor protección a los afiliados, porque debemos de entender que las condiciones que se creó la ley 8701 en el 2001, no existían los mecanismos ni los medios de hoy, no existían las redes sociales, los sindicatos no estaban conscientes de ellas, los mismos médicos estaban ausentes y solamente un sector arbitrariamente creó una ley donde se perjudican sectores y donde se benefician grandemente otros. Cuando fuimos a las vistas públicas, habían obreros, habían sindicatos de enfermería, habían, señores, los sindicatos de construcción, porque recordar también que la ley de seguridad social 8701 también involucra lo que son los fondos de pensiones,
que afecta a todos los sectores laborales del país. Entonces, ahí hay una reforma bastante interesante donde se crea un equilibrio que distribuye mejor los beneficios y la protección tanto a los empleados de la salud, tanto como a los afiliados, y también crea mayor justicia con respecto al margen de ganancia de las empresas aseguradoras y otros sectores. Un dato interesante, ahí se crea también lo que es la Fiscalía de Persecución contra los crímenes de la seguridad social. Eso no existía. Tenemos una ley muy equilibrada. Cuando llegue el momento y se discuta y se someta al hemiciclo, entonces se someterá a mayor discusión. Doctor, cuando usted asegura su vehículo, ¿usted aseguró el vehículo completo o una parte del vehículo? No, nosotros aseguramos nuestro vehículo completo. Entonces, en el caso del famoso código que establece la ley, si usted tiene un problema en una parte que no está contemplado en el código, automáticamente el sistema lo saca, lo excluye, No, de darle servicio. mira, con los seguros, con los accidentes. ¿Por qué ese de tránsito, famoso código está ahí dentro de esa? No, de esa mira, parte? quiero tener Sí. claro, el que no conoce la ley muchas veces comete errores. Y ahora mismo estamos trabajando con un sector que quizás lo controla todo. La ley 87-01. ¿Por qué es importante el seguro vehicular? Porque ¿quién es que debe cubrir según la ley? ¿Quién es que debe cubrir? Nelson es abogado que me respalda. Y ejerzo o me mucho en defiende. esa materia. Entonces, Sí. ¿quién El tránsito, debe de claro. cubrir el accidente de tránsito cuando hay una persona afectada y debe de cubrir los daños, ya sean materiales o de salud? La ley establece Pero que mi es el sugerencia seguro. yo hago la comparación en función del famoso código que tiene para atender a un paciente. Por ejemplo, el código establece que si usted tiene un problema y no está contemplado en el famoso código de salud, usted porque yo sufrí esa misma situación. Es que La esposa mía tuvo un accidente y nada más le cubría el pie derecho y el izquierdo no. No, es que no hay un código Sí, de salud. ahí Existe lo que es la ley 87-01, que establece que los accidentes de tránsito deben ser cubiertos por el seguro vehicular. Ahora, No en el- una famosa resolución que dice que en ningún momento, porque hay que también ver si hay jurisprudencia, y Nelson maneja esa parte, porque yo lo que soy un simple médico, no hay manera de que una resolución sustituya una ley. Yo creo que eso no es posible. no. Y se está dando, ¿por qué? Por lo que dije. Tenemos un sector que controla todo y eso se lo permite la ley. Y tenemos una situación, un engranaje que lamentablemente no aplica, que el mayor beneficiado de la ley 87-01, que es el afiliado o el ciudadano, se le violen sus derechos en muchas ocasiones, porque hoy yo soy médico, pero mañana puedo ser paciente, y cualquiera de nosotros, y ahí no van a ver si yo soy funcionario, si yo soy médico, Si es yo soy diputado. aquí. Yo soy paciente, Exacto. soy un afiliado de una ARS, ¿Cuál? y esa parte va a trabajar, dejas ver ahí. y esa parte me van a distinguir por esa condición. oficial. ¿Usted me Sí. entiende? Entonces, esa condición, por eso, con todas las imperfecciones que se creó la ley 87-01 en el 2001, prácticamente, no te voy a decir que no existe, como dicen en el Congreso, la ley perfecta, sino la ley posible. Se corrigen muchas de esas injusticias sobre un sector, sobre el otro, que se ha generado sobre la ley 87-01. Sí, vamos. ¿Cuáles proyectos piensa usted presentar nuevamente, porque es candidato nuevo otra vez para el Congreso? Mira, al igual que la ley 87-01, tenemos la ley 42-00, que es la Ley General de la Salud, que también se sometió en el 2000 y que debía ser revisada, una reforma integral. Al igual que la ley 87-01, a los 10 años, nos encontramos en proceso y en nuestro escritorio se está trabajando la modificación integral de la ley 42-00
donde tenemos que actualizarla a los nuevos tiempos. No es tan compleja como la ley 8701, no se va a llevar 3 años, pero vamos a someterla en la próxima legislatura. Al igual también fui elegido por una demarcación donde debemos someter y hemos hecho aportes importantes en la gestión pasada, como son creaciones de hospitales, que hemos puesto nuestro granito de arena, como es la creación del hospital, la construcción del hospital nuevo de San José de las Matas, la reconstrucción del hospital de Sabana Iglesia. Tenemos también y sostuvimos una parte importante de presencia cuando se realizó el asfaltado, se está realizando el asfaltado y mejoría de los caminos vecinales de la Sierra Completa, la Policlínica de La Joya, que inclusive está en nuestras redes sociales, que se publicó 2020, 2021, antes de hacerse, y todo eso se le entregó al presidente y se consiguieron logros, porque ahí cada quien puso su granito de arena con respecto a esas reformas, más otras cosas. Pero sobre todo, en el próximo proyecto vamos a trabajar en la reforma, como médico que soy, de la ley 4200, pero también a nivel de la infraestructura de Santiago. Entendemos que el puente Hermano Patiño, un icono de Santiago, que fue construido en las épocas de los 60, ya casi más de 50 años, vamos a someter una resolución donde en el 60 Santiago tenía apenas quizás 300.000, 250.000 habitantes. Hoy Santiago es la segunda provincia más habitada, después de Santo Domingo, con más de 1 millón de habitantes. Vamos a someter también un puente que mejore el tránsito con la zona serrana y el centro de la ciudad. Es una propuesta importante que va a ayudar en lo que es el aspecto de congestión y el tránsito con el centro de la ciudad. Hay un aspecto que lacera mucho a las comunidades, sobre todo de la zona o del sector del otro lado del río, como se le conoce, que es se forma un estanque cada vez que llueve en la avenida Antonio Guzmán, desde el puente hasta la Herradura, que también tenemos esa resolución. Ya la entregamos una vez o 2 veces al presidente, vamos a seguir insistiendo. No forzamos al presidente porque entendemos que ha hecho grandes obras en Santiago, como lo es el teleférico, como lo es el monorriel, como lo es la cañada de Arroyo Gurabo, como lo es el asfaltado de la sierra, más de 7.000 millones de pesos que se están invirtiendo por primera vez en la historia, como la autopista Santiago-La Vega, y una serie si comenzamos a mencionar las 24 obras que se están ejecutando, creemos que el presidente está aportando, quizás el presidente que más ha invertido en 3 años en la ciudad de Santiago. Esa parte también la estamos manejando, pero que le vamos a pedir un poquito más al presidente en asuntos de infraestructura, porque entendemos que la demarcación, la circunscripción número 2, también necesita desarrollar su acceso de entrada y salida al centro de la ciudad. Le estamos solicitando esas mejoras que posteriormente la haremos vía la Cámara de Diputados, el hemiciclo, para que le llegue directamente a cada respectivo ministerio donde se debe ejecutar. Yo creo que usted ya me contestó la mitad de la pregunta que yo le iba Pues a ya, hacer. está bien, ya. No, porque falta la otra mitad. Falta una mitad, voy a ver, porque No, porque yo le ya. iba a preguntar que durante su periodo legislativo, que ya tiene prácticamente 3 años, cuáles usted entiende que han sido sus grandes logros, y le iba a preguntar que cuáles son la nueva propuesta que traerá para el nuevo periodo, pero ya prácticamente, como le digo, la segunda parte está contestada. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales logros en su gestión como legislador? Bueno, como le dije, nosotros aspiramos a acompañar nueva vez al presidente en 4 años más. Pero para decirle de todo un poquito, en ese teleférico que se está construyendo, ahí estuvieron las manos de los diputados incidiendo. En ese monorriel que se está haciendo, no se hubiese logrado sin el punto de vista y sin el apoyo de cada uno de los diputados de Santiago. En ese cañada de Arroyo de Gurabo, no se hubiese podido conseguir si los fondos
no se consiguen con el apoyo de los diputados, sobre todo de Santiago y en el caso de un servidor. Con el caso del hospital de San José de las Matas, que incidimos grandemente, primer hospital que se hace en un municipio a un costo de 1.300 millones de pesos en la sierra, si no incide la mano del diputado, tampoco se estuviera realizando ese logro. La remodelación de más de 60 millones de pesos que se está haciendo en el hospital, se hizo en el hospital de Sabana Iglesia, tampoco se hubiese podido realizar si no incide la mano del diputado. El acueducto de Sabana Iglesia, vía quizás uno de los directores de INAPA más mencionados, porque yo lo digo bien claro, mencióneme 3 directores de UNAPA de los últimos 50 años y no le va a venir uno a la cabeza, donde los principales logros del gobierno está en fomentar lo que es el agua potable y el agua de consumo humano. Ese acueducto de Sabana Iglesia, sin la presencia y sin el impulso del diputado, no estuviera. Ahí va al ladito, porque son siameses, el acueducto de Baitoa, que tenía más de 50 años, también no hubiese sido posible. Pero ahora mismo también, para volver a la pregunta anterior, estamos gestionando el acueducto de Jánico, que es una comunidad que tiene más de 50 años, con un problema importante con respecto al agua potable. Estamos evaluándola, se le llevó al presidente, se le presentó al director de INAPA y nuestro próximo logro que queremos dejar dentro de la huella de nuestro paso por la política es que ese acueducto de Jánico se lleve a cabo en los próximos 4 años. También estamos gestionando, y en ese mismo tenor, el acueducto de un municipio muy importante, turístico, con mucho potencial, que es también el acueducto de San José de las Matas. Recordarle que todos son municipios productores de agua, y cuando sostuvimos las diferentes reuniones, una de mis preguntas que yo le dije al ingeniero Salazar es, ¿y cómo usted pretende hacer más presa, cómo se pretende hacer más cosas cuando ellos mismos producen el agua y no tienen un acueducto que se benefician directamente de ellos? Y de ahí surgen las diferentes inquietudes para el desarrollo de los municipios de la sierra en materia de agua. Bueno, señores, ya. No, espérate. Yo tengo que irme, yo voy a conocer una medida ahora. Y ya la entrevista terminó, pero usted ve por qué Luis repite otra vez. Mire, si deja de todo. ¿Él no es Luis? No, un representante de Luis. Bueno, Oye, si lo dejan, dura 10 horas más, hablando de las obras que ha hecho el gobierno, que ha hecho Luis Abinader, que ha hecho Dios. Por eso es que, doctor, hay una pregunta que es muy abarcadora y quizá por el tiempo no podamos, se la podemos simplificar para una próxima entrevista. Pero tiene que ver con el asunto de la 87-01 que usted muy bien explicó, ¿verdad? Ojalá que eso algún día se apruebe, eso está como el Código Penal. Yo ni le pregunto eso a los diputados ya, porque yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer con eso. Entonces, con la ley 8701, por los intereses que hay, yo no sé cuándo también la van a aprobar eso. Pero mire, yo personalmente, y creo que la mayoría de pacientes y de gente que está acudiendo a las clínicas está pasando por esto que yo pasé hace unos días. Primero, la vacuna que hay que colocarle a los neonatal, entiendo que eso es gratis. Que es gratis. Yo estuve en una clínica, me dijeron es gratis, pero tiene que pagar 200 pesos. Entonces, tuve que pagar 200 pesos, entonces no es gratis. O sea, yo creo que en cada, y usted me lo puede corregir, en cada centro público-privado debe haber un centro de vacunación. Y a los neonatal hay que colocársela gratis. Me dijeron es gratis, pero después me dijeron pero hay que pagar 200 pesos. Sí, y yo tuve que pagar 200 pesos en una clínica. Segundo, la mayoría de médicos que son ginecólogos impulsan a las mujeres a que se haga una cesárea. La mía quería dar de manera natural y al final le vinieron con una vaina ahí, es cesárea que hay que hacerte. Tercero, ¿por qué ustedes los médicos, si uno tiene un seguro y uno lo paga, por qué al médico que hay que pagarle diferencia de honorario y diferencia en intervenciones quirúrgicas también? Esas son de las debilidades que tiene la ley. Y son tantas cosas que le estoy planteando. Si usted quiere la respuesta, la deja para después. Y otra cosa, el asunto de los anestesiólogos. ¿Por qué al final le dicen a uno, los médicos,
como por detrás. Mira, hay que pagar, tú tienes que buscar 4 o 5 mil pesos de un anestesiólogo, que eso no lo contemplan y que yo qué, y no te la dan en la factura, y tú tienes que dárselo, de que dame los 4 mil pesos porque hay que dárselo al anestesiólogo. ¿Por qué eso ocurre, doctor? Todo eso. Mira, varias preguntas, pero No, son varias, y tú quieres dejar para después. te lo voy a tratar de resumir. Lo primero es que tenemos que, por eso que yo le digo a muchos médicos que tenemos que leer leyes, porque ya el médico no se circunscribe a los libros de medicina interna, a los libros de cirugía, en el caso mío a los libros de neurocirugía. Lo primero es que la salud de los niños es el garante, como tú abogado bien lo sabes, es el Estado. El Estado es garante de la salud de los niños. Pero además, un la salud fundamental constitucional, pero además, el derecho a la salud. Además, el derecho a la salud que le establece la Constitución tiene 3 condiciones. Es un derecho humano, es un derecho constitucional y es un derecho fundamental. La salud reúne esas 3 condiciones. Por lo tanto, la salud, aunque existan centros privados, porque los centros privados son empresas, pero la salud recae, pero son regulados por el Estado. La salud recae sobre el Estado. Esa parte debe estar bien clara. Por esa razón, la ley necesita ser modificada, pero aparte de ser modificada, necesita ser cumplida. Por eso se crea el Ministerio de la Persecución de los delitos de la seguridad social. Y esa parte debe ser así. Lo segundo, el copago está establecido. No estoy de acuerdo, pero es hasta el momento con las condiciones que hay. Por ejemplo, yo soy neurocirujano, me tomó 16 años ser neurocirujano. Creo que el ciudadano paga un seguro, que su cobertura debe ser total. Pero tú te imaginas cuánto me paga una aseguradora por una consulta. 500 pesos, algunas 300. Entonces usted le resta el 25% de impuestos, ¿cuánto nos queda? Entonces duramos 16 años. Pero el negocio de la ARS ahí, doctor. Eso tiene que contemplarse en la modificación. Pero ahí vamos también, ahí es que se debe modificar, porque las ARS reportan ganancias millonarias de miles de millones de pesos todos los años. Y ahí es que existe, y cuando hablé de un equilibrio, entonces, recuerden que la ley de la 701 se creó prácticamente unilateralmente en el 2001, necesaria para iniciar, pero se tiene que modificar ahora mismo para beneficiar no a un sector, sino a todos. Exacto. Esa parte debe de llevarse. Y con respecto a los honorarios médicos, que tú dices, también la ley es clara y existen las resoluciones pertinentes. Por ejemplo, a mí me dice un paciente, doctor, en el caso de antes de ayer que yo en mi consulta, doctor, ¿y cuánto yo tengo que pagar? No, la ARS establece, el copago es de un 10%, si no tiene un complementario, porque también el que trabaja medicina se sabe todos los truquitos, o mejor dicho, sabe aclarar bien las cosas. Y si tú no tienes un seguro complementario o un seguro que te cubra todos los gastos, si tiene un plan básico, el seguro te cubre 80% de clínica y un 90% de honorarios médicos. Ahí incluye el 90% para cirujanos, 90% para ayudantes, 90% para anestesiólogos. La consulta con una cobertura también de un 90% en asuntos de pasar visitas. El que cobra más no está haciendo lo correcto. En la medicina, como en todas las profesiones, que siempre lo digo, existen la mayoría que somos muy éticos, pero hay otros no tan éticos. Bueno, gracias, doctor. Doctor, yo no tengo diputado en la circunscripción 3, no hay uno. Vamos llevándonos para allá, para la circunscripción 3. ¿Para la 3? Para la 3. No, pero ahí hay muy bueno. No, tú quieres echarle vaina al doctor. No, al doctor. Ahí hay muy bueno. Lo que quiero que hay muy bueno. Un favorcito, doctor. Yo creo que me haga un favorcito. No, un favorcito breve. Un favorcito breve. Un favorcito breve. Yo tengo que irme a conocer una medida ahora. Una pregunta dice que es muy breve. Ajá. Doctor, ¿uno puede tener 2 seguros? No.
Ya. La ley prohíbe la doble tributación. Nosotros tenemos un problema ya, que es el problema de la cañada del diablo. Ah, y que del es un puente. problema personal. No, Usted del está- puente, no, de la comunidad. A veces un diputado nos ayuda con eso. Aunque somos elegidos por la circunscripción 2, recordarle que constitucionalmente somos diputados del país. Exactamente, sí. Bueno, doctor, gracias. Hemos conversado Gracias. con el doctor Francisco Díaz, médico, diputado y actual candidato a la misma posición. ¿Usted ve lo que yo decía al principio? Míralo ahí. Ahí está. Javier Amaro.